paso la palabra primero a Oscar Caipo, quien es el presidente de la CONFIEP, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Está funcionando. Y le pido que me hable un poco desde el sector privado de esta relación entre la Unión Europea y Perú. ¿Cuál es la importancia de este acuerdo comercial de una forma general para la relación y para el sector privado? Muchas gracias, Alexandre. Gracias al ministro también por sus palabras que suenan bastante alentadoras. Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Euroamérica por este espacio. La verdad que el último año y medio y los últimos años con la pandemia, la situación en nuestro país ha sido muy compleja y realmente han habido pocos espacios en los cuales podamos tener conversaciones en los cuales podamos ver el nivel de apreciación y valoración a lo que significa el Perú y lo que se ha construido a lo largo de décadas. Y tener la oportunidad también de intercambiar puntos de vista, ¿no?, con las autoridades que están aquí presentes y han participado activamente de estos 2 días. Creo que esa apreciación y valoración que siempre escuchamos que de fuera es mayor que la que nosotros tenemos dentro, nos invita a hacer un buen ejercicio también de ver algunas cifras, ¿no? Yo preparaba una presentación para los jóvenes de KN que claramente no habían vivido, no son cincuentones como yo, no habían vivido esa época, entonces valía la pena hacer un recuento y cuando pusimos la data, ¿no?, la evidencia, ¿no?, la verdad que nos causó esa misma sensación de valoración, ¿no? Lo que hemos logrado en las últimas 3 décadas sobre todo, ¿no? Fue impresionante. Seguramente eso es lo que aprecia tanto digamos, la Unión Europea y otros países que quieren relacionarse con el Perú y que quieren invertir y tener una relación comercial muy fructífera, ¿no? Crecimos 3.6 veces el Producto Bruto Interno, ¿no? Eso fue impresionante. Logramos más que duplicar el empleo, si bien con mucha informalidad, pero la PEA más que se duplicó. Los ingresos de los trabajadores aumentaron en promedio 3 veces en ese periodo de tiempo. Como ya lo mencionó Fernando Aguiluz del BBVA, la pobreza monetaria descendió de 54% en el 2002, aproximadamente, no fueron 30 años, porque no llegó a chorrear el modelo todavía tanto, hasta el 20% prepandemia. Entonces, logramos tener inclusive, y acá ha estado el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, pasamos de tener más de 7.500% de inflación en 1990. Yo trabajaba en esa época en el área financiera de una empresa multinacional, cambiábamos precios todos los días. Llegué a manejar la lista de precios en los inicios de mi carrera. Eso era inmanejable y era lo peor para los pobres, ¿no? Eso era el peor mal para la pobreza, es la inflación. Hemos llegado a tener en los últimos 20 años, incluyendo el 2021, 2.9% de inflación promedio. Entonces, esa es, y comenzamos hace 30 años, teníamos 1.350 millones de reservas brutas netas y hemos logrado superar los 77.000 millones de dólares de un ahorro interno, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo logramos todo eso? Fueron justamente decisiones estratégicas de Estado, ¿no?, que trascienden inclusive a los gobiernos, ¿no? Los tratados de libre comercio, la apertura económica, fue una decisión estratégica. Es una decisión en la cual, muy importante, que dicen, okay, vamos a vivir entre 33 millones de peruanos
para nosotros mismos atender nuestras necesidades, nosotros mismos producir todo, ¿no?, entre nosotros, o vamos a abrirnos al mundo y a través de los tratados de libre comercio tener el potencial de llegar a más de 3.000 millones de personas que habitan los lugares donde están, digamos, estas economías con las cuales nos relacionamos, ¿no? Entonces, esa decisión estratégica ha sido fundamental, ¿no? Y saludamos mucho que el ministro Sánchez se reconozca y como gobierno quieran mantener no lo que heredaron otros gobiernos, sino lo que se convirtieron en políticas de Estado, ¿no?, que es decisiones que trascienden inclusive a los gobiernos, ¿no? Y la otra parte de la ecuación claramente ha sido el clima propicio para la inversión privada, ¿no? Y la estabilidad macroeconómica y monetaria, ¿no? La independencia y la autonomía del Banco Central fueron fundamentales para lograr todo esto, ¿no? Entonces, esos son pilares que como país, ¿no?, creo que debemos reconocer, ¿no? Y quizá, ministro, toda la reacción y todo el ruido que hemos tenido el último año y medio ha sido justamente cuando estos pilares en cierta forma fueron cuestionados, ¿no? A veces se les llama modelo económico, yo prefiero llamarlo modelo de desarrollo, porque fue a través de este crecimiento económico sostenido, ¿no?, que se dio a través de estos pilares que lo que hicieron es generar inversión privada como nunca antes habíamos tenido. La inversión privada creció 7 veces en ese periodo de tiempo hasta llegar, y me disculpan las cifras en soles, hasta 116.000 millones de soles el año pasado. Pero eso no es suficiente. Fue a través de la inversión privada que se generaron recursos que tampoco nunca habíamos tenido antes. La recaudación tributaria, los ingresos tributarios crecieron de 6.500 millones de soles en el año 91 a 140.000 millones de soles, ¿no? Las empresas, los trabajadores formales, ¿no?, y los consumidores que operamos en formalidad ayudamos a esa recaudación, y eso permitió que tengamos un presupuesto nacional que era solamente, escuchen esta cifra, 7.000 millones de soles en el año 91, y ahora hemos tenido un presupuesto el año pasado de 183.000 millones de soles, ¿no? Entonces, esta es la evidencia, esta es la data. Gracias a decisiones estratégicas, gracias a aliados como la Unión Europea, poder tener esta relación bilateral que incluye comercio, que incluye inversión y otras cosas más que seguramente hablaremos más adelante, es que hemos podido lograr esta cantidad de recursos. El problema no ha estado en esa parte de la ecuación. Siempre se puede mejorar, ha podido ser un poquito más, ¿no? El problema es cómo esos recursos pueden llegar a cerrar las brechas sociales a la velocidad necesaria, ¿no? Logramos disminuir la pobreza hasta el 20%, pero claramente no es necesario. Pobreza monetaria no es una medición suficiente. Tenemos que hablar de índice de desarrollo humano. Pero la primera parte de la ecuación ha sido espectacular, por eso que nos admiran tanto. Hemos logrado generar una capacidad de ahorro y estabilidad macroeconómica que inclusive, señor ministro, y con todo respeto, ha podido aguantar, ¿no?, algunas de las decisiones difíciles para justamente esta estabilidad que ha tomado el nuevo gobierno, ¿no? Y esto se tiene que sustentar justamente en instituciones, en la capacidad de gestión que tenga el Estado, y todo eso ha sido puesto a prueba. Entonces, creo que no debemos subestimar esa fortaleza macroeconómica, esa resiliencia que se ha acumulado en más de 3 décadas, ¿no? Y ponerla a prueba y estirar ese elástico demasiado, porque empezamos a ver de que estamos creciendo por debajo de nuestro potencial, comenzamos a ver que si bien algunas inversiones que ya están acá y que están extendiendo la vida útil de sus minas van a seguir, y claro que sí, se ponga en peligro y no lleguen nuevas inversiones, como la que acaba de terminar Quellaveco, ¿no?, como la que acaba de suspender Yanacocha Sulfuros, o posponer por lo menos, porque no siente que están las condiciones dadas,
en conflictividad social y algunas señales que dé el gobierno. Entonces, no subestimemos, ¿no? Y más bien recordemos y apreciemos los fundamentos que generaron esa cantidad de recursos récord y que hoy más que nunca podríamos hacerlos multiplicar, y más bien tengamos una conversación de cómo hacemos que esos recursos lleguen a la otra parte de la ecuación, y creemos que la comunidad internacional y la Unión Europea podría jugar un rol muy importante en ello. Muchísimas gracias. Oscar, mi pregunta última tiene que ver con un tema que es bastante importante para nosotros y que se vuelve cada vez más importante, que es el tema, o sea, el marco general en nuestra jerga. Le llamamos comercio y desarrollo sostenible, pero en específico me gustaría hablar, que me hablases un poco del rol, del papel del sector privado en todo lo que es el tema de empresas y derechos humanos, y cómo está la colaboración con la Unión Europea y cómo están viendo este tema que es tan importante. Gracias, Alexandre. ¿Se me escucha? ¿No? Ahora, perfecto, gracias. En el ejercicio de apreciación y valoración que mencioné al inicio, estemos en un tono positivo, quisiera agradecer y apreciar como debe ser justamente esta alianza que tenemos con la Unión Europea y la inversión, ¿no? Lo mencionabas, nuestras vidas han cambiado significativamente, ¿no? Recordemos cómo era, de nuevo, cincuentón, yo no hablé de nadie más, me refería a mí nomás, cómo era tener telefonía, la electricidad, ¿no? Y otros servicios, ¿no? La inversión privada, ¿no? Trae bienestar y es una apuesta, ¿no? Que vengan desde el otro lado del océano a traer capitales, a traer capital humano, porque viene acompañado de capital humano, y podernos ayudar a desarrollar servicios básicos, productos, servicios bancarios, revolucionaron el mercado hipotecario. Fue gracias a un banco español que lanzó el producto crédito hipotecario luego de que había hiperinflación aquí y transformó la vida de millones de personas. Realmente quiero agradecer a la Unión Europea, aquí España, Alemania, que están en el panel, porque la verdad que nos ayudó a cambiar el destino del Perú en esa época que pensábamos que no era viable, ¿no? Hace poco más de 30 años. Y en esa línea también agradecer porque podemos en la unión, en la colaboración, hacer cosas importantes. Hace poco hemos lanzado la ruta Cusco-Ayacucho, luego de un viaje que hicimos por Confiepa a Ayacucho cuando se empezó a poder viajar. Nos demoramos un poquito más de lo que hubiéramos querido en conseguir que todo se viabilice, pero gracias a esta Mora Carvajal de PROMPERÚ, que fue clave para que podamos anunciarlo. Hace como 2 o 3 semanas que volvimos a ir a Ayacucho y vamos a volver el 4 en el vuelo inaugural. Una decisión empresarial con una colaboración público-privada para que se pueda convertirse en una realidad va a generar el primer año 50 millones de soles con turismo receptivo en Ayacucho, que perdió el turismo receptivo, el turismo internacional, con el terrorismo, ¿no? Y eso, cuando llegue al potencial de que el 10% de los turistas que van de Lima a Cusco usualmente, que son como 3 millones, puedan quedarse 2 o 3 noches en Ayacucho, va a significar 500 millones de soles en la economía. Una decisión empresarial la tomamos. Le dijimos que venga con nosotros y que anuncie que íbamos a reactivar, que después explique en Santiago de Chile cómo se justificaba y se hizo, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones son las que hacen lo que cambian la vida, ¿no? Necesitamos tener más de esas y más colaboración público-privada, ¿no? Y en la misma línea, estamos colaborando muchísimo, ¿no? Con la Unión Europea, porque la regulación usualmente viene de Europa, ¿no? En la banca, en los seguros, en los temas de sostenibilidad, en los temas de derechos humanos, y el Perú se embarcó en elaborar un plan nacional de empresas y derechos humanos hace poco más de 3 años, 4 años, y después de 2 años y medio de trabajo, de hacer un
un análisis en unas mesas multisectoriales y la Unión Europea nos acompañó muy de cerca, ¿no? Se aprobó en junio, si no me equivoco, del 2021 el Plan Nacional de Acción y con este gobierno se lanzó, ¿no? Y hemos empezado a implementarlo. Recientemente hemos estado en ICA con los empresarios de agroexportación que quieren anticiparse inclusive al plan y empezar a que los capacitemos en debida diligencia, y tiene mucho que ver con justamente esta regulación europea, así que nos va a dejar mejor preparados. Tenemos otra colaboración muy importante y que tuvo que ver con ello, que es CERALC, ¿no? Conducta Empresarial Responsable, ¿no? Esa palabra tan importante de responsabilidad que todos debemos tener, ¿no? En las decisiones y las acciones que tomamos. Nos están acompañando muchísimo y estamos trabajando también en Yo Respeto con la micro y pequeña empresa. Acá ha sido aludida Ana María Choquehuanca, que se ha parado un ratito, pero estamos trabajando con la Asociación PYME Perú muy de cerca. Ahora, eso me invita a pensar en qué podemos hacer al futuro, ¿no? Tenemos un gran potencial de crecimiento, el comercio internacional es importantísimo. Hay estas nuevas regulaciones y creo que el gobierno también debe entender y darse cuenta que no todas las empresas somos grandes y formales, ¿no? Hay mucha micro y pequeña empresa en las cadenas de valor. Y entonces cuando vienen estas nuevas regulaciones que elevan los estándares, se podrían quedar afuera. Como dicen las Naciones Unidas, nadie debe quedar atrás. Creo que tenemos que jugar un rol muy importante, primero en políticas públicas que reconozcan la realidad, ¿no? Y los temas laborales son unos de ellos. Entre ellos tercerización, que es un tema que nos ha puesto en otra orilla, porque no se dan cuenta de que la realidad hoy en el mundo es la tercerización, ¿no? A través de la tercerización se incorporan en las cadenas de valor a las micro y pequeñas empresas y debemos ver la manera de no perder eso, por un lado. Pero también los gremios, las cámaras y las grandes empresas tenemos un rol en ayudar a crecer a nuestros proveedores en estas prácticas más exigentes e incorporarlos. Y ahí creo yo que en la Unión Europea podríamos encontrar un espacio de cooperación para construir capacidades. Lo que nos está faltando a nosotros, estuvimos en el Valle del Mantaro, así como estuvimos en el de Ica, con 3 días de diferencia, y mientras que Ica tiene empleo pleno y todos miran hacia afuera y exportan, el Valle del Mantaro es la despensa de Lima, y le pregunté al representante de la Confederación de Campesinos del Perú que por qué no exportan, y me dijo porque no sabemos. Entonces necesitamos ayudar a desarrollar capacidades para que ese crecimiento pueda ser más inclusivo y podamos esos recursos, ese modelo de crecimiento y desarrollo que ha funcionado tan bien tantos años, lo sigamos cuidando, lo sigamos preservando y podamos enfocarnos en dónde está el problema: descentralización, informalidad, como se ha mencionado, y lucha contra la corrupción, que también lo ha mencionado Rosa. Muchas gracias.